tal como los gases y los vapores. Es muy similar, y ya van a ver, hasta los diseños son similares a las bombas. Nada más que las bombas trabajan con un fluido, ¿no es cierto?, que es normalmente, puede ser muy viscoso, como un fuel, o el estado líquido, por supuesto, a 90, 120 grados, o fluido agua, parte hidráulica, o algún otro fluido que puede ser efluente o materia sanitaria. En cambio, los compresores, nosotros lo hacemos para el fluido. Hay muchos tipos de fluidos, por ejemplo, el aire acondicionado, ¿no es cierto?, tiene un fluido distinto, pero normalmente los industriales son muy utilizados para toda la parte de aire. Más allá de que el aire acondicionado también es de uso industrial, si no, las oficinas no tendríamos refrigeración. ¿Qué es lo que se dice? Dice, al igual que las bombas, lo que le acabo de decir, los compresores desplazan fluido. Pero a diferencia de las primeras, las bombas, que son máquinas hidráulicas, hidráulica viene de agua, de hidraulicidad, las compresores son máquinas térmicas, ya que el fluido, esa es otra de la diferencia, el fluido, pongamos que sea aire, es compresible, mientras el agua teóricamente es incompresible. Esa es la gran diferencia. Y como es compresible este fluido, que normalmente les voy a repetir aire o algún otro fluido, sobre todo para refrigeración, al comprimir pasa lo que pasa con cualquier inflador de bicicleta. Cuando uno comprime, levanta temperatura y hay una diferencia, por un cambio de temperatura desde que yo inicio hasta que ya estoy dándole presión, ¿sí? Y cambia la densidad porque cambia la temperatura. En cambio, en el otro, en el agua, por supuesto, no cambia un comino, queda constante prácticamente, ¿no? Va a depender del valor de la temperatura del agua que yo esté bombeando. Pero en los compresores, de hecho, no más tomado la temperatura ambiente. Cuando se los comprime, levanta temperatura y cambia su densidad. Entonces son fluidos compresibles frente al agua, que es incompresible teóricamente. Muy bien. ¿Cuál es poco la idea? Hay una línea de aspiración o de entrada al compresor, hay válvulas, que pueden ser una o muchas válvulas, que llaman flapper, ¿sí? Que cuando este es un típico compresor de alternativo, fíjense ustedes qué parecido a un cilindro de motor. Tiene el pistón, tiene la biela, tiene la manivela, tiene algún elemento, normalmente un motor eléctrico o un motor diésel, que lo hace subir y bajar, y cuando aspira hace este flapper, que son lengüetitas, que muchas veces hay varias lengüetitas de aceros especiales, vence, hace entrar para acá, baja hasta el punto muerto inferior, luego sube. Al subir la presión pega en la superficie y crea una fuerza cerrando las válvulas de admisión y abre las válvulas de escape saliendo. Entonces, esta idea de que entra una presión y sale una presión superior, eso es lo que hace un compresor con un fluido compresible. ¿Está claro eso? Sí, profe. Perfecto. Sí, profesor. Después vamos a ver toda la forma, cómo se clasifican. Hay un video muy lindo. Vamos a ver si anda, porque les voy a repetir, Teresa estaba hablando con Brito, se me rompió la máquina, la plaqueta, porque 3 veces le salió corto la luz, a la tercera se rompió, me salió un dineral y bueno, he puesto una placa vieja, así que todavía no sé si va a andar el video. Bueno, ahí yo les he dicho un poco los errores antiguos, que todo esto de los gritos, que inhalaban al aire y soplaba, sobre todo para reactivar el carbón, que después fue coque para poder fundir las piezas para hacer punta de lanza, de flecha, punta de lanza y todo el armamento de espada y todo lo que se conocía en esa época, ¿no es cierto? Griego y los romanos. Ya esto, sobre todo los romanos, más que los griegos, ya hacían fuelle de cuero y insuflaban por debajo del carbón, haciendo tipo como un elemento, un ventilador, ¿no es cierto? Debajo del fuego, en grilla, soplaban para hacer lo mismo que hacían antes. Entonces, eso se entiende que fueron los primeros compresores manuales, ¿sí? Ya en el siglo XVII, von Guernicke, que lo veo hasta el cansancio,
¿sí? Empieza a hablar de la teoría de los compresores y empieza a mejorar un poco lo que había en esa época. Ahí ya inventa la bomba de aire para vacío. Luego toda la parte de compresores, en 1829, ya lo patenta alguien, pero ya Ernig dio toda la teoría sobre cómo podría funcionar los compresores. 1872 mejoran la eficiencia, lo vuelven un poco más chico, pues eran muy grandes los volúmenes, se trabajaba con correas planas, enormes, largos, motores diésel enormes de baja potencia, entonces todo era monstruoso. Pero donde realmente empieza a mejorar, sobre todo el alternativo, es con la guerra, por toda la parte de esto de los buzos, para reparar o para buscar todo lo que era mina y toda esta historia, que se hacía con compresores de aire desde una cierta plataforma, con mangueras para abajo para darle oxígeno a los tanques de los buzos. Ahí realmente donde empieza el gran despegue, y luego toda la parte de compresores axiales con la turbina gas. También en esa época la parte automotriz, al empezar a usar todos los compresores que en ese momento eran alternativos, yo me acuerdo, tenía un auto en Torino el año 74 y todavía los compresores eran alternativos, gastaban pero el triple, el cuádruple de lo que gastan hoy los rotativos. Entonces los autos al evolucionar han ido cambiando también la tecnología y los equipos de refrigeración, heladeras industriales, todo eso trae un cambio en la parte de compresores, si bien eso no trabajan con aire, trabajan con fluidos especiales, ¿sí? Empieza a ver el cambio. En la parte eléctrica, yo hasta el año, qué sé yo, hasta el 98 por lo menos, he trabajado mucho en la parte eléctrica con todo lo que era interruptores y todo lo que era accionamiento por compresores, por aire. Es decir, si no teníamos aire no podíamos mover los interruptores o seccionadores, que realmente son para 132, 13.2, 33, ¿no? Nosotros llamamos aire a playa de alta tensión. Entonces todo eso se movía, todos los enclaves se movían con aire comprimido. Y el compresor era fundamental. Aparte, desde que yo entré el año 78 a trabajar, se usaban mucho compresores alternativos para toda la parte de aire para instrumentos. Todo, perdón, me está molestando horror el ojo. Todos los instrumentos de esa época y hasta el año 82-80, que yo me recuerde, yo empecé como ayudante de ahí de automatismo y regulación, y luego fui jefe, y me tocó el cambio de lo que era aire para todo lo que era caldera, turbina, ciclo, playa de transformadores, playa de alta tensión, seccionadores, interruptores de 33, para distintas líneas, caña, la banda, toda una serie de líneas que tenía la central donde yo trabajaba. Y en la parte de lo que era automatismo, se cambia de la línea Fosboro de aire y se pasa a la línea electrónica de Fosboro, se queda medio retrasado con el cambio y entra a la línea de Taylor electrónica, con los famosos PLC y toda la historia, y ahí cambia toda la tecnología. Y le estoy hablando de los 80 y un poquito más. Entonces uno que era mecánico tiene que adecuarse y empezar a migrar todo lo que había en aire en ese momento industrial. Teníamos para los grupos nuevos 2 compresores de aire con botellones de secador, porque los compresores de aire industriales tienen un problema serio de que el aire tiene humedad. Entonces, por más que uno tenga sílica gel, también tienen resistencia como lanza dentro de los botellones para secar y que no vaya aire de instrumento, no vaya humedad al aire de instrumento. Todo eso después con la parte electrónica quedó totalmente superado, ¿no? Bueno, en donde ya les he dicho, en todas partes, en los aviones, en todo lo que es sistemas neumáticos,
en los sistemas, toda la parte para traslado de fluido, se utilizan compresores. A eso, por ejemplo, para el gas se utiliza para que cuando cae la presión, desde que sale de donde uno lo extrae hasta que llega a las distintas provincias, por lo menos estoy hablando de Argentina, del norte, de Córdoba, de Buenos Aires, todas las líneas conducen al centro del país. Eso necesitan de compresores cuando va cayendo la presión, cada tanto estaciones de compresión que se les denomina turbina, los compresores esos, pero siguen siendo compresores de aire para levantar la presión del gas que se está trasladando. Hoy en refrigeración ya se hace maravilla con todo lo que son compresores rotativos y han ido migrando hacia distintos compresores de más eficiencia y de menos volumen. Una primera clasificación que les cuento, yo quiero que podamos meter ese video, que de ahí lo he sacado, que me gustó bastante, me gustó mucho de esto he hecho varios cursos porque me tocaba y es más, el oído izquierdo lo perdí con uno de los compresores estos. Los compresores trabajan siempre de a pares. Uno está funcionando a pleno y el otro está en stand-by. Y para que no se desgasten parejo, trabajan cierta cantidad de horas, cambia y automáticamente el que estaba en stand-by entra en funcionamiento y el que estaba en funcionamiento se enfría, ¿sí? Y luego están permanentemente cambiando, con los botellones con sílica gel y resistencia están secándose y el consumo para que los instrumentos funcionen. Bueno, todo eso tiene entre el cambio y cambio, hay una válvula de descarga, normalmente trabajan a 1 atmósfera la presión de ingreso, de admisión, y a 7 atmósferas la presión de descarga. Eso es lo que trabajamos nosotros, puede trabajar 8, puede trabajar lo que uno quiera, pero normalmente los industriales trabajan a esa presión. 1 a 7 o 1 a 8, más bien 1 a 7. Y ante el cambio tiene que descomprimir el compresor que está funcionando y empezar a comprimir para pasar para una válvula que le dé habilitación al otro. Y yo les pedí que lo paren y entendieron que lo pongan y yo estaba justo en la válvula de descarga. Me reventó 7 kilos en el oído izquierdo y perdí el oído izquierdo. En ese momento el 40, hoy lo tengo al 60% perdido. En esa época no se usaban los protectores, no había guantes, no había pértiga para la parte eléctrica de alta, el buscapolo de alta, como digo yo siempre, y uno trabajaba como podía. Ya en los años 90 entró muy fuerte todo lo que era higiene y seguridad laboral, porque la RT empezaron a armarse y se empezó a hacer el cambio que hasta el día de hoy es positivo. Así que los compresores son lindos hasta que explotan o te los revientan en el oído y ahí ya dejan de ser lindos. Ojo con eso, pues son dentro de todo máquinas que cuando son chicas no son, pero cuando son máquinas industriales son máquinas que pueden explotar, que se pueden romper, que pueden, como me pasó a mí, destruir un oído, ¿no? Mucho tiempo estuve sin poder mantener vertical, me caía porque se me perforó parte del tímpano. Bueno, vayamos a la clasificación de los compresores, si no, no puede ver el video que más me interesa. Lo fundamental, hay varias clasificaciones. A mí la que más me ha gustado es esta, que ya la había visto en un curso de compresores, que se dividen en desplazamiento positivo, ¿sí? Y en dinámicos. La primera subdivisión. A su vez, los de desplazamiento positivo pueden ser rotativos, o primero pueden ser alternativos o rotativos. Y dentro de los rotativos hay una serie de compresores que son muy similares a las bombas, de lóbulo, de tornillo y de paleta. ¿Les suena? Sí, y ya van a ver ustedes, internamente son muy, muy similares. Cambia el fluido, ¿sí? Y un poquito la exigencia, los sellos, porque estamos trabajando con fluidos que son compresibles. De los alternativos ya vamos a ver todas las clasificaciones de un pitón, de 2 pitones, pitones enfrentados, B. Yo lo he visto prácticamente a todos. Cada vez que voy a hacerle toda la parte de mediciones de espesores a los botellones, se hace una B,
cada medio año para todas las empresas con las cuales yo trabajo, siempre uno va viendo los compresores, uno ve compresores viejos, pero bien mantenidos, y funcionan bien. Los compresores nuevos, por supuesto, tienen mejor eficiencia, esto, pero valen 6 veces lo que está puesto. Es decir, que industrialmente, cuando uno depende cómo va evolucionando la empresa, se puede poner compresores veteranos, pero bien mantenidos, con un buen mantenimiento programado, los compresores funcionan bien. El problema es cuando uno no le hace mantenimiento, no le hace medición de espesores, no le hace toda la parte de control de presión, de control de consumo ¿cómo se llama esto?, de amperaje o consumo energético. Entonces, cuando uno no se da cuenta o tiene vibraciones o lo monta mal o la base está mal, entonces a la larga le echan la culpa a la antigüedad, y no es la antigüedad, es el mal mantenimiento. El compresor se puede gastar, sobre todo si es alternativo, porque es un pistón que va con una biela y con un motor que lo hace funcionar. Pero si uno lo va manteniendo, cambiando aro, cambiando flapper, la cosa, y cambiando sello, la cosa más o menos funciona, ¿no? No es una máquina que por vieja haya que desechar. Entre los dinámicos están los centrífugos y los axiales. Los axiales, propiamente dichos, son los de las turbinas gas, la turbina de avión. Bueno, esa es la primera clasificación. Hay, dentro de esto hay otros nombres, ya lo vamos a ver también en el video, para el alternativo, son otro tipo de nombres, pero de traducciones, pero en definitiva son los mismos. Típico de los compresores alternativos, ¿no es cierto?, que son los de desplazamiento positivo, que hemos dicho rotativo o alternativo. Los primeros vamos a ver los alternativos, que son los más veteranos y muchas veces son los que más se utilizan en la industria. En la industria pesada, ¿no es cierto?, en la industria de la refrigeración, son ya hoy inamovibles todo lo que hace a los rotativos en valores bajos de caudal y de presión. Cuando se va para arriba, bueno, se van de nuevo a los rotativos. Fíjense en ustedes, ahí está toda la parte del cigüeñal, la biela, ¿no es cierto?, con su pie y su cabeza. Ahí está procesada, está toda una parte de camisa para que vaya y vuelva. Ahí está el pistón, esta es la admisión y esta es el escape, ¿sí? Esto es para soporte, este es de horizontal, porque el eje está horizontal, puede estar parado, puede estar en V, puede estar en cilindro opuesto. Ya vamos viendo poco a poco esto. Si no entienden algo, por favor, yo paro y les explico. Muy bien, ahí está el sistema: pistones, bloques, cilindro, émbolo, como los combustiones. Es ¿cómo se llama?, un motor de un cilindro. Aunque muchas veces puede ser de alta y de baja, ya vamos a ver la diferencia. Es decir, el de baja es más grande, es un compresor que levanta desde la presión atmosférica hasta 2 o 3 kilos, y luego hay un sistema de enfriamiento que puede ser por aire o por agua, ¿sí?, y levanta el segundo, el cilindro de alta, es más chico que el de baja, y ese levanta de los 2 o 3 hasta los 7 kilos por centímetro cuadrado que uno necesita, y para el caudal que necesita. Bueno, todo abre y cierra las válvulas, que ya hemos visto. Es el más utilizado para potencias pequeñas y ya no tan pequeñas, ¿sí? Estos sí pueden ser herméticos totalmente, como son las bochas, a pesar que los argentinos, las bochas de la heladera, a pesar que las bochas de la heladera, nosotros le hablamos, le cambiamos el conjunto, que el pistón, el conjunto es esto, todo lo que es la cabeza, el pistón, la camisa y la biela. Y lo cambiamos, lo abrimos con la moladora, le cambiamos todo el cilindro, le cambiamos el pistón, lo que esté roto, los sellos, y lo volvemos a cerrar, lo cargamos con gas y lo largamos a funcionar de nuevo. En el mundo no se hace eso. Los que son herméticos se los tira, ¿sí? Sí, nosotros estamos con alambre. Así que yo me reía el otro día, ¿no? Estaba viendo, a mí me gustan mucho los programas de auto, y justo sale de estos autos en Cuba, uno que reparan, y hay que ver, pobre, cómo se maneja con la técnica de los años 30, 40, pero se da maña. Y dentro de eso también habría los compresores de los autos con aire acondicionado, los años 40, antes de la guerra, y también lo habrían.
y muchas veces no tienen buena moladora, sino con martillazo. Bueno, es señal de como nosotros, ¿no? Lo atamos con alambre y seguimos. Pero bueno, puede ser semihermético o abierto como esto, que son totalmente reparables. El compresor industrial tiene que ser sí o sí reparable, porque valen fortuna. Son cosas caras. Bueno, yo le he puesto teóricamente, para nosotros no en Argentina, lo de doméstico, son herméticos y la teoría dice que no pueden ser intervenidos para repararlo, lo cual nosotros ya hemos desmitificado esa teoría, lo abrimos, lo reparamos y lo volvemos a poner en funcionamiento. Bien, ya le he dicho, se pueden reparar, deben ser semiherméticos o abiertos, y yo les diría que cuando son industriales y de gran tamaño, totalmente abiertos. Ahí hay una primera campo de utilización, esto ha variado muchísimo con los es decir, año a año va cambiando. A mí me interesa, siempre me interesa mucho el tema porque lo tenía que manejar en la empresa donde iba, y uno va viendo la evolución y poco a poco, en 3, 4 años, ya los valores de lo que decían los libros de hace 20 años, digamos de 10 años, ya están totalmente desactualizados. Es lo mismo que le ha pasado a la turbina gas. Turbina gas, yo le he dicho a ustedes, cuando yo era chico, a la edad de ustedes, y ni más chico, 19, 20 años, la turbina gas no pasaba de 25 megavatios. Hoy hay turbina gas sin 50, sin 70 megavatios, como si nada. Es que han cambiado los materiales, han cambiado los sistemas de refrigeración de los álabes y de la parte fija. Bueno, en esto pasó igual, han ido cambiando los diseños, han ido cambiando los materiales y se ha ido levantando los caudales y se ha ido levantando un poco las presiones, ¿no? Bueno, fíjense ustedes el rango que tienen de 1 a 10.000 caballos, la presión hasta 700 atmósferas, más usado industrialmente siempre en lo común de la industria hasta 7 kilos, pero hay casos especiales de compresores de 700 atmósferas. Por ejemplo, uno de los que comprime, el GNC, el gas natural comprimido, trabaja a 200 atmósferas y son compresores para gas, ¿sí? Son compresores para fluido. Bueno, las velocidades dependen del motor que van poniendo y el caudal que yo necesite, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo se clasifican estos compresores? Yo he empezado por ahí porque son un poco lo más utilizados. Un poco más chico. Primero, hay muchas clasificaciones. Yo he puesto las que son más importantes cuando uno tiene que comprar o tiene que adquirir, al igual que las bombas, hay nomogramas donde uno va utilizando en función de la presión, en kilos por centímetro cuadrado, en libras por pulgada cuadrada, ahora ya en pascales, y en función del caudal que yo necesito. Ya vamos a ver cuando veamos casi todos los compresores, qué elijo y qué me conviene. Y de ahí, bueno, en base a esta definición, a estas clasificaciones, yo tengo que ir pidiéndole al que me va a vender o al promotor que me está ofertando qué es lo que yo necesito. Una de las clasificaciones, una de las tantas clasificaciones, es por el número de etapas. ¿Qué es la etapa? ¿No es cierto? Puede ser de una etapa, de 2 etapas, que tenga 2 cilindros, ¿sí? Uno de baja, que es más grande, y otro de alta, que es un poco más chico. Fíjese, el de baja, ya lo acabo de decir recién, comprime hasta 2 a 3 bar, y el de alta se comprime hasta 8 bar. Es decir, que sea de una sola etapa, que ustedes van a ver los compresores chicos, de medio para hobby, y hasta 50 litros. Yo tengo uno que me compré, no sé para qué, pero lo compré. Le he puesto de todo, sílica gel, filtro, y esto lo uso 4 veces. Uno siempre se deja llevar por la verdad que lo compra a buen precio. Ese compresor tiene un solo cilindro, una sola etapa, una etapa de baja, comprime de 0 a 7 rápidamente, tiene 50 litros, un tanquecito lindo. Lo compro para pintar con, ¿cómo se llama esto? Con la pistola, y termino usándolo más para inflar los autos, las camionetas, las motos y la bicicleta de mis nietos. ¿Sí? Tiene, la verdad que si uno lo puede adquirir, yo lo adquirí en un momento que estaban en buen precio, nuevo. Tienen muchas aplicaciones dentro del hogar, no tan solo para eso, para limpiar, también para limpieza
de otro tipo de cosas, se le puede limpieza de motores, se le puede agregar a la misma pistola un agregado que tenga gasoil y se la puede limpiar. Entonces hay varias cosas que para uso doméstico que son bastante simples. Esto, el caudal está limitado, 50, 100 litros, de ahí, y también más chico, 25 litros, en condiciones de servicio intermitente, porque no como son de pequeña potencia, el motor se recalienta rápido, pero también las carga rápido a los 50 litros. Entonces, cuando uno está pintando industrialmente una cosa, ahora cuando está pintando uno en forma doméstica, portones, ese tipo de cosas andan bastante bien. Fíjense en ustedes cómo se da, toma temperatura ambiente, perdón. La admisión y la comprime a la salida, tiene casi 180 grados el aire, ¿sí? Entre 160 a 200 grados, pero 180 es bastante aproximado. Es decir, que sale caliente, y sale caliente porque se comprime. Muy bien. Lo de 2 etapas, que ya son más para talleres, ya el aire no tiene que salir tanta temperatura, hay 130, ¿por qué? Porque hay un enfriamiento intermedio, desde que yo comprimo el aire y entra por el filtro al compresor de alta, que lo lleva 2-3 bar, o 2-3 kilos por centímetro cuadrado, luego pasa a través de un enfriamiento, ya sea por aire o por agua, normalmente son para decir, talleres de mecánico o talleres de chapa y pintura, de chapista, son refrigeración por aire. Para trabajos más especiales ya vienen con refrigeración por agua. Y eso comprime desde los 3 o de los 2 hasta los 8 o 7 bares, que es más lo normal. Cuando ya entramos a hablar de industriales, la presión es la misma, pero los caudales son muy grandes. Entonces ya los volúmenes son importantes, lo que hay que tener los caudales, y ya nos volcamos a este tipo de compresor ya horizontal para que se desgaste menos toda la parte esta, y que los cojines de cigüeñal, el cojine al estar horizontalmente puesto. Esto normalmente trabaja con motores eléctricos, ¿sí? Entonces tienen una eficiencia bastante grande, son, así como lo están viendo, son mucho más grandes, tienen toda una etapa de enfriamiento ya por agua, ya son una cosa distinta. Bueno, a medida que se va haciendo más sofisticado el compresor, es decir, necesita mayor presión, necesita mayor caudal para lo que nosotros necesitamos, entonces también vamos con la otra clasificación, ya no de cuánto o qué número de etapas tiene, sino cómo son los pistones, cómo trabajan los pistones. Y ahí empieza un poco el cambio, este es el normal, ¿no es cierto? El figurado dice, es el normal. Ya después pasamos al de doble efecto. ¿Por qué doble efecto? Porque comprime de un lado y comprime del otro también cuando baja. Las válvulas están en oposición. Si yo bajo, esto se cierra, ¿no es cierto? Cuando yo bajo así, cuando yo subo, esto admite y descarga por acá luego, cuando baja. En cambio, este admite por acá y cuando sube, descarga. Esto se llama de doble efecto. También hay de etapas múltiples. Es decir, que tenemos aquí, tenemos acá y también podemos tener acá. Ya eso empieza a especializarse más el compresor. Y luego son las etapas diferencial, en la cual ya la compresión que voy para arriba en volumen no es igual a la compresión de abajo. Aquí todavía se los puede hacer iguales, se alarga esto, ya no se pone esto, ¿sí? Entonces uno tiene más o menos un volumen importante cuando uno comprime, ¿sí? Que son los de etapa múltiple. Pero cuando ya vamos a esto, ya son compresores mucho más sofisticados. Dice, trabaja de doble efecto, que llamo de diferente. En la parte esta, con respecto a esto, dice, su utilidad viene limitada y dada la posición de los pistones, está cayendo en desuso. Esto tenía muchos problemas cuando esto se empezaba a gastar y todo caía aquí, en la válvula de admisión y de escape. Yo he visto solamente en mi vida de 43 años un solo de estos diferencial, que era para una industria química,
para aire, para industria química, para hacer mezcla y burbujeo de mezclas químicas. Nunca más he visto. De esto siempre, de estos dos así siempre. Menos diferencial. Bueno, después también por la cantidad de cilindros que puede tener, ¿no es cierto? Cómo están colocados los cilindros, que pueden ser verticales, que pueden ser horizontales, que pueden ser doble efecto, simple efecto, ¿sí? De acuerdo a cómo estén. También puede estar en L, cuando está uno paradito así vertical y el otro, el de la segunda etapa, la etapa de alta, está horizontal, que se llama N. En ángulo, cuando están normalmente los dos, el pistón más grande, que es el de baja, y el pistón más chico, que es el de alta, en B, en posición en B. Luego totalmente enfrentados, ¿sí? Tanto el de alta como el baja, directamente horizontales. Bueno, son distintos tipos de disposición de los cilindros. De ahí, cuando ya nosotros más o menos conocido los alternativos, pasamos a los nuevos compresores, muy usados en toda la parte química y en toda la parte de refrigeración, los rotativos. Fíjese en como tiene pistón y esto es alternativo porque es un pistón con una biela manivela, por eso es un movimiento alternativo. Cuando nosotros pasamos ya a los rotativos, ¿sí? Dice, tienen diversos diseños, las características principales que una parte giran sobre una carcasa circular, ¿no es cierto?, que es la envolvente, la carcasa, y ya empiezan a levantar revoluciones para distintos tipos de presiones. Pero fíjense en ustedes qué parecido son a las bombas. Están de dos lóbulos, de lóbulos, pero por mayor presión, que tienen 3 lobulitos cada uno, si bien son 2, pero tienen 3 aristas que se llaman, cuando no son aristas, sino son semicírculos, ¿sí? Y contenido por una carcasa. Compresores de paleta, que es la mismo que la bomba de paleta, con la parte de paleta ya desfasada, ¿sí? Esta es la admisión, hace todo esto así, comprime y, esta es la admisión, comprime y larga por aquí en la descarga. Aquí se lo ve más claro, entrada de aire, tiene las paletas variables y luego sale y escapa. Fíjense en esta zona, el caudal es mayor, aquí es menor para darle mayor presión. Esos son los característicos que yo le he puesto ahí, que son los de lóbulo, de tornillo y de paleta. ¿Sí? El de tornillo es exactamente, yo creo que he puesto por ahí uno, ahí está, ¿ves? Es exactamente igual que el de la bomba. Fíjese en 1 o 2 tornillos que se mueven, nada más que el fluido en vez de agua ahora es mucho más complicado porque tiene mejores sellos, tiene mejores cojinetes, los ejes están totalmente fresados, una cosa mucho más especial, ¿no? Y luego son compresores de anillos líquidos que son parecidos a esto, nada más que con álabe. Tiene la entrada, esto a la vecito lo tiran y lo descargan a una mayor presión. Se llaman de anillo líquido. Por ahí yo le he puesto. ¿Cómo? ¿Cómo? No te entiendo. Bueno, así le han puesto, nada más que estos son álabes que son prácticamente fijos a esto y se mueven, ¿sí? Por eso le dicen un anillo que prácticamente dice que manejan líquido. Cuando no manejan líquido, manejan compresión. Así se llama, así lo han bautizado. No es más que una paleta con álabe flexible. Es toda la historia. Como dicen, anillo líquido. Ahora, ¿por qué le han puesto así? No tengo idea. Perdón. Bueno, luego vienen todo lo que son los compresores tornillos, que ya hemos visto que son muy similares son 2 tornillos, puede haber hasta 3 tornillos, el más usado el compresor a tornillo, ¿sí? De dos tornillos, pueden ser helicoidales, pueden ser totalmente distintos pero normalmente son helicoidales por el ángulo que tiene los 2 tornillos, ¿sí? Igual que las bombas. De ahí pasamos ya a los, ya no de desplazamiento, que son los rotativos alternativos, sino a los dinámicos. Dice, bueno, son los más empleados en los procesos químicos, cosa sencilla.
permite funcionamiento continuo durante largo periodo. ¿Cuáles son los centrífugos? Fíjense en ustedes, son los típicos compresores para los vehículos. Cuando ustedes ven turbocompresores, son típicos que hacen mover los gases, hacen mover una a la vez móviles, ¿sí? Y a la vez eso mueve otra paleta que hace entrar y comprime el aire comprimido, dándole mayor presión al aire comprimido para el turbo. Esos son los característicos de los compresores centrífugos dinámicos. Bien, operan en 140, esto no se lleve mucho por estos valores, ¿sí? Porque eso va cambiando. Ahí después yo les he puesto gráficos, como así como lo de las bombas, porque eso va cambiando y va variando de acuerdo a la actualización, los nuevos proyectos, los nuevos materiales. Dice, coincide una serie de hélices con un eje que acelera el gas y lo comprime. Una se mueve con gases, en el caso del auto, con los gases de escape del auto, de la gases de la salida de la cámara de combustión, después de la combustión, cuando ya está por el múltiple, ahí lo agarra, mueve toda esta parte de las hélices, la hélice se llama la turbinita que tiene, ¿sí? Y eso mueve otro, que ya es el compresor propiamente dicho, otra hélice que admite desde la presión atmosférica hasta el valor que le está dando ¿cómo se llama? Esta hélice, no me sale la palabra. Bien, eso es el famoso tubo compresor. ¿Cuáles son los que se utilizan más en la industria cuando ya hay realmente caudales importantes, a presión importante? Es de esto ya empezar con etapas fijas y etapas móviles, que son casi 10 etapas de compresores centrífugos. ¿Por qué centrífugo? Porque realmente son con velocidades periféricas altas y centrifugan el aire, van en función de lo que va entrando el aire, van en distintas etapas, que son etapa fija y etapa móvil, levantando presión, ¿sí? Empieza la presión atmosférica, la levanta 3, la levanta 8, la levanta. Cada etapa de esta, que es un álave fijo y un álave móvil, ¿sí? Adherido al eje, exactamente igual que una turbina, nada más que trabaja con aire, ¿sí? Y la salida es a la presión que yo la he diseñado en la cantidad de etapas. Ahora, ¿cuál es el problema de el gran empuje axial que tiene esto? Cada vez que yo voy levantando presión es un axial más de los rodetes sobre la parte fija y del eje sobre los cojinetes. Entonces aquí llevan cojinetes radiales y a la vez cojinetes axiales, ¿sí? ¿Por qué? Porque el flujo que ingresa con la presión que va aumentando tiene un empuje axial en el sentido, ¿no es cierto?, del eje. Bueno, esos son los más normales, los más comunes. Yo no he trabajado con esto, he trabajado más con todo lo que son alternativas de alta presión. He trabajado hasta los 40 kilos por centímetro cuadrado, pero normalmente la industria grande, siempre son hasta 7, 8 kilos que se necesita para aire instrumento, para aire de accionamiento, ¿no? Luego vienen todos los que son de flujo axial, que se ya hemos visto hasta el cansancio, que son los compresores típicos de una turbina de gas, ¿sí? ¿Cuáles son las características? Bueno, el gas sale sin aceite, varían la presión de acuerdo al flujo de gases. Normalmente le levantan de 1 a 10 veces la presión, como son las turbinas de gas, los motores de reacción. Ahora en un diagrama PV se observa, en un diagrama teórico, después vamos a ver el diagrama real, cuáles son los ciclos. Arranca desde la presión atmosférica, ¿sí? Un valor a la presión atmosférica, aspira, ¿qué aspira? Mete por aquí, por la entrada, por la aspiración, abre la válvula, le vuelvo a repetir, nuevamente no es una válvula, sino, y no está como eso, sino son láminas, ¿sí? Puestas en una especie de tortilla de hierro, en la cual hay
ranura y cada ranura está tapada por una lámina. Y a la vez la lámina tiene un punto fijo, que es tornillo agarrada, y un punto sin tornillo suelto para que pueda admitir. Esa lámina, ¿cuál es el mayor problema que hay? Que por ese movimiento permanente de abrir y cerrar, se termina fracturando justo donde está el anclaje fijo, donde está el tornillo puesto. Entonces se saca la placa, eso es lo que no me salía el nombre, la placa, ¿sí? Y se cambia los flappers y se vuelve a poner las válvulas sobre la que va sobre la cabeza del pistón, de ingreso y de egreso. Bueno, unas trabajan para abajo y la otra trabajan para arriba. Las que más sufren son estas. Entonces, cuando esto baja, ¿no es cierto?, aspira desde el punto muerto inferior hasta el punto, del punto muerto superior al punto muerto inferior. En ese punto 1 sube y comprime, que es la etapa 1-2. Luego vuelve y cuando va comprimiendo se abre la válvula de escape y descarga el valor a 7, 8, 10 kilos o lo que sea de presión. Y luego solo admite, ¿no es cierto?, descarga hasta la presión atmosférica. Ese es todo el circuito real. ¿En qué, o teórico, perdón, no real, teórico? ¿En qué cambia el ciclo real? Que estas válvulas tienen inercia que hay que vencer. Todo esto tiene el rendimiento, tiene, sobre todo en los alternativos, tiene cojinetes de rodamiento, tiene cojinetes de fricción, cuando son ya de muy alta temperatura, pasado los 200 grados. Nuevamente los industriales no pasan de 130, 150, pero lo mismo hay temperatura. Entonces todo eso hace que esto se deforme y quede por cada accionamiento de lo que son las inercias y de todo lo que son los rendimientos y las pérdidas de calor, terminen en un trabajo real mucho más chico que el trabajo teórico. Ahí están, yo le he puesto de acuerdo a la diferencia de presión para uno de 2 kilos, de 4, de 6, y así podemos llegar hasta lo que usted quiera, lo que son los rendimientos volumétricos, el rendimiento indicado, ¿sí?, que es el rendimiento interior del equipo, el rendimiento mecánico, que tiene en cuenta todos los cojinetes, las válvulas y todas las fricciones que tiene, y por último el rendimiento eléctrico de lo que es el motor. Fíjense en ustedes, en un indicado, a medida que la presión va levantando, los valores del rendimiento van bajando. Y todavía si yo multiplico esto por esto, me da el rendimiento efectivo del equipo todavía un poco menor. ¿Han entendido eso? Sí, profe. Bien. Esos son más o menos los valores. Sí, profe. Ahí después, sí. Profe, la asistencia me puede poner, por fin. Sí, ya cuando termine me avisen. Bueno, Me avisen gracias, porque yo no tomo la asistencia porque le he puesto para que entren todos. Sí, ya pasó la hora, a ver si le entro. Sí, no te da problema, para dos. Ya avísame cuando termine. Ok. Bien. ¿Cuáles son las diferencias entre, o ventaja y desventaja, que normalmente diferencia uno lo interesa poco? Perdón, 2 minutitos. Dentro de lo que son los tipos alternativos. Fíjense en ustedes, como ventaja de los tipos alternativos, gran flexibilidad del rango operacional. Trabajan a diferentes caudales y presiones y también así son los tamaños. Pero ¿cuál es el problema? Son muy caros inicialmente. Y otro problema, si yo no los mantengo, estoy con problemas. Y cuando más grande el compresor, de mayor caudal, a una misma presión, pongamos 7 kilos, ¿sí?, más alto el costo de mantenimiento y más alto es el valor de los repuestos. Maneja menor caudal para altas presiones que el centrífugo, tiene mayor eficiencia, ¿sí?, más sensible a los cambios en la composición del gas, sobre todo cuando no son gas-aire, cuando empezamos a gases de refrigeración. ¿Cuál es el otro inconveniente? El tamaño y el peso elevado comparado con los centrífugos. Fíjense en ustedes, lo que utilizaba, yo estaba hablando de un auto modelo 74, el aire acondicionado, que todavía venían con equipos así, que eran en el interior del habitáculo, ya algunos como el Torino
lo traía dentro del motor, ocupaba un peso, era enorme, el tamaño y peso elevado. Hoy el compresor es una simple bochita, una cosa chica, ¿cómo se llama? Con un radiador puesto a la par de donde está el radiador del agua, una cosa mucho menor tamaño y de menor consumo. Los otros, arreglarlos, los alternativos para automotriz eran carísimos, pesados. Bueno, eso se fue sacando, ¿no? ¿Y cuál es el otro problema? Que tiene mayor tiempo de parada. Ese es el mayor problema, porque son más grandes, paran hasta hacer. Por eso hay que tener siempre dos: uno andando y el otro en posición de stand-by. ¿Por qué? Porque se calienta. Y cuando se calienta, se dilatan todos los componentes mecánicos y ahí empiezan a fallar. Entonces uno tiene que, cuando llegan hasta cierta temperatura, durante un cierto tiempo que lo indica el fabricante, paran, enfrían, hacen el cambio ese de la presión, tira presión para arriba y entra el que está más frío. Permanentemente trabajando así no hay inconveniente. Pero ¿cuál es el problema? Que el costo inicial es importante. Entonces, y más si tengo que tener uno y el otro en condiciones de automático, en stand-by. ¿Por qué? Porque yo no me puedo quedar sin aire de instrumento, porque me quedo sin instrumento, no me puedo quedar sin aire para control de toda la parte eléctrica, de interruptores, seccionadores, o lo que sea, ¿sí? Entonces tengo que tener seguridad, y la seguridad siempre es duplicidad de equipo. Entonces ahí el costo inicial se duplica y ya la cosa un poco cambia, ¿no? En cambio, los centrífugos son más chicos, tienen menos costo de mantenimiento, es menor el tiempo de parada al ser más chico y trabajar no con tantos elementos, con tantos componentes mecánicos, realmente son mucho más sencillos. El tamaño y la masa también, y de alta velocidad, pero de bajo mantenimiento de los motores. ¿Y cuál es el problema? El rango no es tan alto, el motor es caro, a pesar que el centrífugo es más barato, el motor para moverlo es caro, ¿sí? ¿Y cuál es el otro problema? Que no lo tiene en gran parte si trabajamos así en pares. ¿Por qué? Porque la densidad cambia con la temperatura. Si yo tenía un solo compresor así y no lo hago parar, es decir, por eso siempre van a ver, si está trabajando un solo compresor, por lo menos tiene que tener dos botellones de aire, ¿sí? Ya sea para lo que ustedes quieran utilizar. Entonces, ¿por qué? Trabaja el compresor, carga uno, para, se sigue consumiendo de ahí, cuando se enfría, carga el otro y está permanente así. Lo mejor es que tener dos compresores con 3 botellones, entonces entre los dos ya cargan 3 botellones y uno nunca se queda sin aire, porque quedarse sin aire de control es muchas veces ni siquiera poder abrir válvulas, que pueden llegar a ser importantes, ¿no? Sobre todo de turbina. Muy bien, esa es la diferencia mayor que uno lo ve. Ahora fíjense en ustedes qué parecido a lo que son las bombas, ¿sí? Todo esto, los reciprocantes, así se llaman también, los alternativos, tienen ese doble reciprocantes, se llaman los alternativos. Fíjense en ustedes, todo va a depender de lo mismo que tenía la bomba. El caudal, que es el flujo o caudal de entrada, que aquí está puesto en pie cúbico por minuto. Aquí yo le he buscado y le he puesto metros cúbicos por hora, que es la unidad nuestra. Estas son unidades inglesas. Para acá pueden entrar con unidad inglesa. Está el caudal en pie cúbico por minuto y la descarga de presión en la presión de salida en PSIG, que son libras por pulgada cuadrada. En cambio acá, en la parte de arriba, en lo que sería la abscisa, son metros cúbicos por hora el caudal, y en bar la presión. Pero fíjense en ustedes los alternativos, ¿sí? De múltiple etapa, de simple etapa, a dónde están focalizados en función de los caudales, ¿sí? Se ve que son para mayor presión, por eso yo les decía que no se lleven tanto, esto es más actualizado, no se lleven tanto por lo que uno va poniendo ahí, porque eso se va actualizando permanentemente en función de los nuevos diseños, ¿sí? Fíjense siempre, no son para grandes caudales,
En este caso, estamos hablando de 10 al cubo. 10 al cubo son 10 por 10 por 10, son 1000 metros cúbicos por hora, o 1000 pies cúbicos por minuto. ¿Sí? Estamos hablando de caudales más o menos aceptables, pero cuando yo ya empiezo a querer subir más en caudales a la misma presión, ya tengo los rotativos, ¿sí?, que me cubren mucho más, o los centrífugos, ¿sí?, o los axiales, ¿sí?, o los tornillos de rotativo, ¿sí? Ya voy cambiando, ahí está lo famoso que me preguntaba decir Rec, los rotativos de anillo líquido, ¿sí? Ya va cambiando en función de lo que yo tengo como caudal y como presión. Para caudales mayores, ya se ve que los centrífugos de multietapa son mejores. Para caudales mayores y para presiones mayores. Esto es exactamente lo mismo. Fíjense ustedes, capacidad en pie cúbico por minuto, también está en la descarga en PCIG, ¿sí? Y ahí va dando cuáles son los centrífugos de múltiple etapa, centrífugo simple, los axiales de múltiple etapa, los reciprocitantes, se llama así, siempre me cuesta la palabra, los alternativos, digamos la palabra traducida nuestra, los alternativos, los de pistón líquido, los rotativos a tornillo, ¿sí? Y los tornillos con vano desplazable, o que son estos que están acá. Esto no es ni limpio. Esto, con paleta desplazable. O paleta, le llamamos nosotros. No son desplazables, sino son móviles. Bueno, ahí yo le he puesto algo más, también en el flujo en pie cúbico por minuto. Ahí le he puesto un poco más, buscado una que sea no tan engorrosa como esta, sino lo de desplazamiento positivo, los compresores centrífugos y los compresores axiales, en función de la presión en libras y por pulgada cuadrada, y en el caudal en pie cúbico por minuto. Bueno, como ustedes se dan cuenta, al igual que las bombas, tienen todos estos ábacos como para que uno pueda elegir, pero siempre tienen que tener en cuenta las características fundamentalmente de las clasificaciones, cuando uno va pidiendo, ¿no es cierto? ¿Dónde están? ¿Dónde le he puesto? Bueno, por acá están. De las clasificaciones, para qué me sirve cada uno, para qué presión, para qué caudal. Sí, ahí está, las clasificaciones, doble efecto, simple efecto, bueno, son los alternativos, para poderlo elegir. Bueno, yo creo que con eso de los compresores, para que ustedes van a ver en la parte eléctrica, que les digo, siempre van a tener problemas con los compresores de la parte eléctrica, porque son compresores que se utilizan mucho para todo el accionamiento de interruptores, seccionadores, toda la parte esa, están permanentemente en uso. Por supuesto, hoy ya vienen óleo hidráulico, vienen de otro tipo de componentes, pero para mí el más seguro dentro de la parte eléctrica, de lo que he trabajado estos años, siempre ha sido el compresor de aire, siempre que funcione bien, se le haga buen mantenimiento. ¿Hay alguna pregunta de lo que no hayan entendido o algo de esto? No, está claro. Los compresores, está claro, ¿no? Los compresores de los aire acondicionados, sí, de los que conocemos nosotros, de Split, sí. ¿qué tipos son de los que hemos visto? De lo que nosotros hemos visto son los rotativos. Son rotativos. Sí. Son chiquitos. Yo Bueno, dentro de todos son explicado... chiquitos. ¿Cómo? Son chicos dentro de todo, digamos. Sí. Pero yo te voy a repetir, antes eran alternativos. Era un mastodonte pesado, caro, se rompía, y luego empezaron a venir rotativos, son chiquitos, son fáciles de reparar, tienen otro tipo de gas, ya no se usa freón, ahora se usa con números y una letra y 2 números, 3 números, son ambientalmente aceptables. Los diseños y los materiales han ido que cada vez se vaya reduciendo más y vaya enfriando más, es decir, mejore su eficiencia y su rendimiento. Nada que ver con lo que había antes alternativo, ¿no? Yo me he criado con los alternativos y las alternativas me han quedado mucho para lo que es la industria, porque son realmente desarmables enteros,
rápidamente reparable. Si uno le hace un buen mantenimiento durante la hora de marcha y le lleva el aceite con control y cambio, le ve los filtros, le ve los flappers, perdón, le ve los flappers, realmente la vida útil es muy grande. Cuando muchos se pueden gastar por la hora de funcionamiento los aros de los pistones. Pero eso está contemplado en la cantidad de horas y en el mantenimiento mayor programado. Entonces, si yo tengo dos, puedo tranquilamente hacerle un buen mantenimiento y no tener inconveniente, ¿no? Bueno, vamos a ver si puedo y poner el famoso video. A ver, antes de pasar, ¿quién no se ha podido poner la asistencia? Buenas noches, profe. Aguilera. Sí, vamos de a uno. ¿Quién? Aguilera. Aguilera, listo. ¿Quién más? Prado. Prado. Sí, Prado. Perfecto. ¿Quién más? Bueno, listo, si estamos eso. ¿Profe? Sí. Una consulta. ¿Elementos auxiliares acá no se manejan? ¿O solo es, no sé, en casos auxiliares? Por ejemplo, si me ocurre algún tipo de filtro en la entrada de aire, en ambientes contaminados. Eso ya sería un complemento, bien tu pregunta, Jorge. Eso, si bien algo yo he nombrado, cuando yo le dije, me compro el compresor ese de 50 litros, siempre esto sí o sí va con elemento de filtro. ¿Por qué? Porque el aire atmosférico tiene muchísima humedad, ¿sí? Dependiendo del día también, por supuesto. Entonces, cuando yo más humedad tengo, más humedad le meto dentro de la cámara. Y sufren los flappers, sufren los cilindros, sufren los aros, todo el material, que no te olvides que es de acero, ¿sí? Acero especial, de acuerdo a cómo lo vaya haciendo el compresor, pero termina siendo al final con componentes o sin componentes o especiales, termina siendo acero. Entonces, toda esa humedad yo tengo que sí o sí filtrarla antes. Si vos no tenés todo lo que son los filtros, pues yo en el laboratorio tengo muchos compresores, hay de 2 etapas, en B, bueno, lamentablemente no podemos entrar, y tampoco tengo fotos. Toda la instalación previa a que tome el aire es toda una historia, porque va con cañería metálica, va con purgas de las cañerías, porque si no vos, por más que le metáis los botellones y no le metas sílica gel, que es un elemento que saca la humedad, y a la vez no tengas ya, cuando los botellones son muy grandes, resistencia tipo lanza eléctrica, ¿sí? Para secar el aire, todo el aire te va a salir con humedad. Y lo que agarre, hasta el acero inoxidable lo termina oxidando, y sobre todo en instrumentos, te destroza los instrumentos. Entonces, bueno, la pregunta tuya, sí, hay todo un tratamiento previo para que ingrese el aire atmosférico y hay un tratamiento posterior de almacenamiento en los botellones para que yo no entregue aire con humedad, sino aire seco, que es lo que lleva a un mayor mantenimiento. Los botellones, y de paro, como paro botellones, siempre trabajan de 2, de 3 pares, pero estamos hablando de botellones impresionantes de grandes, y de recambio de la sílica gel, porque la sílica gel se agota, ¿sí? Se cambia el color, tiene elementos que cambia el color. La sílica gel, fíjate, antes en los equipitos y ahora también que vienen esas bolsitas que son como piedritas, que cambian de celeste a violeta. Bueno, cuando se satura. Eso lleva por cantidad, por bolsa. Y eso se satura y hay que secarla, porque si no el aire que vos sacás posterior al compresor va a ir con humedad. Con más razón, toda la etapa de filtrado previo a lo que vos tenés, pero aparte de regulación de la presión que vos tenés para que ingrese al compresor. Todo eso es etapa previa al ingreso. Y la etapa salida también tiene su bemoles, ¿no? No es tan sencillo. Es toda la parte de instalación, mantenimiento y
eliminación de humedad de los compresores. Bien, bien la pregunta, me he hecho ampliar un poquito. Bueno, vamos a ver si puedo, a ver si entra esto. Dos minutitos, por favor. A ver. ¿Se está viendo esto? Sí, Bueno, profe. ha andado bien la placa entonces. Vamos a ver ahora. ¿Qué son compresores industriales? Son máquinas usadas en procesos industriales encargadas de elevar de forma confiable la presión de un caudal másico de gas para ser usado directamente o ser almacenado en tanques adecuados. ¿Cuáles son los tipos de compresores industriales? Los compresores industriales podemos dividirlos en dos grandes tipos. 1. Compresores del tipo desplazamiento positivo. 2. Compresores del tipo dinámico. ¿Cómo funcionan los compresores de desplazamiento positivo? Fíjense en ahí, es más o menos lo que yo le he estado dando, ¿ve? Los de desplazamiento, los alternativos, los rotativos, los dinámicos, centrífugos y axiales, y dentro de los rotativos, los de lóbulo, de tornillo, de paleta. Y dentro de esto, de un cilindro, de dos cilindros y toda la historia que hemos visto. Dentro de los dinámicos, los centrífugos propiamente dicho, siempre hay que hacer que son los tubos compresores de los autos, que es lo más simple, y los de turbina a gas, que son los de flujo axial. Es decir, la clasificación es más o menos similar. Su funcionamiento se basa en bajar el volumen de gas en la cámara de compresión, produciendo un incremento de presión y temperatura. El incremento de temperatura tiene mucha relación con el rendimiento de este tipo de compresores. ¿Cuáles son los compresores de desplazamiento positivo? 1. Compresor de desplazamiento positivo con un solo rotor. 2. Compresor de desplazamiento positivo con dos rotores. 3. Compresor de desplazamiento positivo alternativo. ¿Cuáles son los compresores de desplazamiento positivo con un solo rotor? Aquí tenemos 1. Compresor de paletas. En la figura podemos observar la manera como se reduce progresivamente el volumen de gas en el compresor de paletas. El sistema consiste en la instalación de un rotor de paletas flotantes en el interior de una carcasa. Profe, no se escucha. La entrada del aire. Hola, ahí está. Se desplazan por el giro del rotor. Sí, ahora sí. Van reduciendo Perfecto. hacia la zona de impulsión, comprimiendo el aire en el interior. Dos. Compresor scroll. En la figura podemos observar la manera como se reduce progresivamente el volumen de gas en el compresor scroll. Tiene un desplazamiento orbital. La compresión se realiza por reducción de volumen. El conjunto compresor está formado por dos rotores con forma espiral. Uno de ellos es fijo en la carcasa y el otro es móvil, accionado por el motor. Están montados con un desfase de 180 grados, lo que permite que en su movimiento se creen cámaras de aire cada vez más pequeñas. ¿Cuáles son los compresores de desplazamiento positivo con dos rotores? Aquí tenemos 1. Compresor de lóbulos. El principio de funcionamiento está basado en el giro de dos rotores de lóbulos en el interior de la carcasa.
Los rotores giran de forma sincronizada y en sentido contrario, formando entre ellos unas cámaras en las que entra el aire. Los lóbulos se limitan a desplazar el aire, consiguiendo aumentar la presión en función de la contrapresión con la que se encuentran en la salida del equipo. Esta contrapresión viene dada por las necesidades de presión del sistema con el que trabaja. Los rotores empleados pueden ser bilobulares o trilobulares. También existe una ejecución similar que utiliza unos rotores de uña. 2. Compresor de tornillo. En la figura podemos observar la manera como se reduce progresivamente el volumen del gas en el compresor de tornillo. Perdón, ahí, mucho bacana. Basa su tecnología en el desplazamiento del aire a través de las cámaras que se crean con el giro simultáneo de dos tornillos. No se ve, ingeniero. ¿Cómo? El aire o gas llena los espacios que... ¿Cómo? No se ve, no se ve. A ver, ¿no? Está en otra pestaña. Sí, párate 2 minutitos. Ahí. Ahí. No, no, no. A ver, Todavía no, profe. vamos a ver. Ahí Ahora está. sí. Ahora sí. Bueno, tornillos, aumentando la presión según se va reduciendo el volumen en las citadas cámaras. El sentido del desplazamiento del gas es ideal, desde el lado de aspiración hasta el lado de presión, donde se encuentra la tobera de salida. En el compresor de tornillo lubricado, se inyecta aceite en los rotores para lubricar, sellar y refrigerar el conjunto rotórico. En el caso del compresor exento, los rotores trabajan en seco, suministrando aire sin contaminar por el aceite de lubricación. ¿Cuáles son los compresores de desplazamiento positivo alternativos? 1. Compresor de pistón. En la figura podemos observar la manera como se reduce progresivamente el volumen de gas en el compresor de pistón. En el compresor de pistón, el aire o gas es aspirado al interior de un cilindro por la acción de un pistón accionado por una biela y un cigüeñal. Para controlar el paso de gas, el compresor cuenta con la válvula de admisión. Ese mismo pistón, al realizar el movimiento contrario, comprime el aire o gas que ahora se encuentra en el interior del cilindro. En el movimiento de compresión, cuando se alcanza la presión alta, abre la válvula de escape, liberando el fluido a la red o a la siguiente etapa. bueno, estamos. 2. Compresor de diafragma o membrana. En la figura podemos observar la manera como se reduce progresivamente el volumen de gas en el compresor de diafragma. ¿Qué es el compresor dinámico? El compresor dinámico es aquel cuyo principio de funcionamiento se basa en la aceleración molecular. El aire es aspirado por el rodete a través de su campana de entrada y acelerado a gran velocidad. La idea es convertir la energía cinética asociada a la velocidad en presión. ¿Cuáles son los tipos de compresores dinámicos? Existen 2 tipos de compresores dinámicos. 1. Compresor dinámico centrífugo o radial. 2. Compresor dinámico axial. ¿Qué son los compresores centrífugos? Un compresor centrífugo se caracteriza por su flujo de descarga radial. El aire se aspira al centro de un rodete giratorio con hojas radiales y las fuerzas centrífugas lo empujan hacia el perímetro del rodete. El movimiento radial del aire produce de manera simultánea un aumento de presión y genera energía cinética. Antes de dirigir el aire hacia el centro del rodete de la siguiente etapa del compresor, el aire pasa a través de un difusor y una voluta donde la energía cinética se convierte en presión. Características del compresor centrífugo. 1. Cada etapa ocupa una parte del aumento de presión general de la unidad del compresor. 2. Las relaciones de presión más altas reducen la eficiencia de la etapa. 3.
En la maquinaria industrial, la relación de presiones máxima de una etapa de compresor centrífugo no suele ser superior a 3. 4. Las aplicaciones multietapa ofrecen la posibilidad de interrefrigeración para reducir los requisitos de potencia. 5. Se pueden organizar varias etapas en serie sobre un único eje de baja velocidad. Este concepto se utiliza a menudo en el sector del petróleo y el gas o en el de procesos. 6. Aunque la relación de presiones por etapa es baja, se utilizan numerosas etapas o conjuntos de múltiples compresores en serie para alcanzar la presión de salida deseada. 7. La velocidad del eje del rodete es muy alta en comparación con la de otros tipos de compresores. 8. Las velocidades de 15.000 a 100.000 RPM son habituales. 9. El piñón del compresor de alta velocidad utilizan rodamientos con película de aceite comunes en lugar de rodamientos de rodillos. 10. En una configuración moderna del compresor de aire centrífugo, se utilizan motores eléctricos de ultra alta velocidad para accionar los rodetes directamente. Esta tecnología crea un compresor compacto sin caja de engranajes. 11. Cada compresor centrífugo se debe sellar de manera adecuada para reducir las fugas a lo largo del eje a través de la carcasa del compresor. ¿Qué son los compresores axiales? En un compresor axial, el aire o el gas pasa axialmente a lo largo del eje del compresor, a través de las filas de hojas fijas y giratorias. De esta manera, la velocidad del aire se incrementa gradualmente, al mismo tiempo que las hojas fijas convierten la energía cinética en presión. Por lo general, se incorpora un tambor de compensación en el compresor para contrarrestar el empuje axial. Normalmente, los compresores axiales son más pequeños y ligeros que sus compresores centrífugos equivalentes y suelen funcionar a velocidades más altas. Se utilizan para flujos constantes y de alto caudal volumétrico a una presión relativamente moderada, por ejemplo, en sistemas de ventilación. Dada su elevada velocidad de rotación, están perfectamente acoplados a las turbinas de gas para generar electricidad y propulsar aeronaves. ¿Cuál es el tipo de compresor más usado en la industria? Depende del tipo de industria que estemos analizando. De forma general, para aplicaciones pequeñas y con bajos requerimientos en la calidad del aire, es muy usado el compresor de pistón. Ahora, cuando aumentan los requerimientos en la calidad, presión y la cantidad de gas comprimido, entonces el compresor de tornillo gana terreno. En aplicaciones donde el gas debe estar completamente libre de aceite, con cantidades mágicas aún mayores y relaciones de compresión más exigentes, el compresor centrífugo domina este campo, sobre todo en gases diferentes al aire. Bueno. Volvamos de nuevo a... Buenas. No se vaya todavía, tengo ahí uno de, también otro más. Vamos a ver si se lo puede poner. Pero este ya más a ver cómo funciona. A ver. Aquí está. Compresor. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Sí, profesor. Perfecto. Sí, este ya es para ir terminando, un poco repite lo del otro, pero me gusta porque está hecho por un instituto que es una universidad de Latinoamérica y a la vez está hecho en 3D y cómo funciona cada uno. Por ahí interesante. Si no me andaba el primero que andó bien, iba a poner este. Así que bueno, veamos.
Profe, está sin sonido. Profesor, Fíjense ahí, esos son lumbreras, no flapper, si son lumbreras de admisión y de lumbreras de escape. Que ahí cambia un poquito en los compresores de diafragma, que en vez de usar las valvulitas, usan lumbreras. profesor, disculpe, está sin sonido. ¿Sí? ¿Sí, de todo? Sí, está sin sonido. Ah, no, yo pensaba que me estaban hablando, por eso paré el sonido. Ya lo pongo. Pasa que el sonido en es música nada más. Esto es para ver cómo funciona. Ah, bien, bien. Sí. No tiene explicación, es únicamente funcionamiento. Ese que está en azul son todos cojinetes. Ahí están las etapas, las distintas etapas del compresor. Son etapas móviles, pero también la carcasa tiene etapas fijas para ir orientando la salida. Y esa va escalonando, cada vez que pasa por un rodete, va escalonando la presión hasta la salida. Esos que están acá son cojinetes radiales. En cambio, estos son los cojinetes axiales para evitar que se vaya para un lado, para el otro, de acuerdo por dónde ingrese y dónde salga el aire. Siempre hay dos cojinetes en las puntas que son radiales y hay una punta que tiene cojinete axial. ¿Ves? Son los radiales.
Fíjense en ustedes la facilidad de mantenimiento, y ese es, saca prácticamente la mitad de la carcasa, y de ahí tienen acceso a todo, cojinete, rotor, eje. Tranquilamente pueden cambiar los sellos, pueden cambiar los rotores, pueden cambiar los ejes, porque se desgastan bastante. No están los cojinetes, sino con el fluido, contrae humedad. Entonces lo empieza a la presión que están teniendo, y si llega, no está filtrado, bien filtrado el aire, todo lo que entra con el aire va desgastando no tan solo el rodete, sino va desgastando los ejes. Bueno, yo creo que esto ya no hace falta. Perfecto. Bueno. A ver. Bueno, listo. Vamos a ver si... perdón. Bueno, ¿hay alguna pregunta de esto? Profesor, ahí en ese gráfico, Sí. ahí ¿dónde estarían los de mayor exigencia, los industriales? Bueno, es que depende del tipo que vos necesites. Fíjate, de acuerdo al caudal y de acuerdo a la presión. Si vos necesitas para caudales menores y gran presión, son los desplazamientos positivos. Si vos necesitas para caudales mayores, pero a media presión, son los compresores centrífugos. Y si vos necesitas para gran caudal, pero baja presión, tenés los compresores axiales, de flujo axial. Entonces están bien caracterizados, que más o menos es esto. Fíjate, cada fabricante tiene su nomograma, pero en esencia los nomogramas típicos, fíjate vos cómo están, aquí están los axiales, fíjate vos dónde están los axiales. Es decir, aquí le da un poquito más grande el rango de caudal, es decir, para grandes caudales, le da un poquito más grande. Esto es más moderno, este gráfico es más moderno, también si bien tiene menos compresores, porque aquí están prácticamente todos los compresores, los rotativos y todo en sus distintas etapas, en cambio aquí hace una separación de los 3 compresores más utilizados. En el video les decía, realmente cuando son caudales bajos, pero altas presiones, el de desplazamiento positivo. Y luego, para medias presiones y caudales medios a alto, están los compresores centrífugos. A nadie se le ocurre poner un compresor centrífugo para bajas caudales, ¿sí? Es medio y alto. Y después, para grandes caudales, pero bajas presiones, son los axiales. Este es mucho más completo en esencia de los tipos. Lo que pasa es que estos son para todos los tipos de compresores que existen. Entonces ahí va indicando, yo lo he marcado porque esto no venía así, venía todo color negro, le he ido marcando como para que ustedes puedan ver a dónde se separa cada uno. Está el rotativo de tornillo, el axial propiamente dicho, los rotativos líquidos, de anillo líquido, lo de lóbulo, lo de vano, todo lo que son los alternativos de múltiple etapa o más de una etapa, o lo de simple etapa. Es decir, que con estos dos prácticamente uno se puede manejar de acuerdo a lo que vaya necesitando como caudal y presión, y la otra, ir viendo que aparte del caudal y la presión que yo necesito, que por dentro de eso, por cuál me inclino, dentro de lo de desplazamiento positivo o de flujo de axial, en función de lo que yo tengo acá, y me van discriminando los distintos tipos, modelos, ¿no? Eso es todo lo que es compresores. Luego también hay videos que les muestran toda la instalación previa de ingreso de aire, con condicionamiento de aire, para industrial, por supuesto, y la salida del aire, cómo tiene que ser para que yo recién lo pueda utilizar al aire donde lo vaya a utilizar.
Eso también tengo bastante video, he hecho bastantes instalaciones en el laboratorio. Hemos hecho uno con ese de doble etapa que tenemos ahí, que un compresor debe tener unos 250 litros, 300 litros, 3 o 4 veces más grande que el que yo tengo. Y ahí está, así sea chico o no, tiene que haber un acondicionamiento del aire. No puede trabajar el compresor sin filtro, no puede trabajar sin una regulación de aire, de la presión del aire, del caudal de aire. No puede trabajar si usted no filtra la salida del aire, ¿sí? Por más que la largue directamente a la cañería y tenga acoples rápidos para utilizar para limpieza, pintura, todo lo que puede llegar a un laboratorio o algún taller chico, usted tampoco va a poder pintar si tiene humedad el aire, tiene agua. Entonces hay todo un acondicionamiento a la entrada y a la salida, que se llama instalaciones complementarias de los compresores. Bueno. Profe. Sí. Yo tengo, estoy esperando que termine para hacer las preguntas. Sí. Yo tengo 3 preguntas, profe. Sí, meta. Le digo las 3 y usted me va explicando cada una. ¿Sí? Bueno, vamos de a una. Vamos de a una. La primera sí. Es que yo quería saber bien cómo es el tema, cuáles son las diferencias cuando los compresores tienen esos cabezales de alta, 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 baja, baja, baja. Bueno, ¿cuáles son las diferencias del uso? Esa es la primera pregunta. Bueno, no vayamos más ahí. Bueno. El primer cilindro, ¿sí? El que comprime el de baja, el que comprime de 2 a 3 kilos normalmente, ¿sí? En ese se hace ingresar el aire a la presión atmosférica previo un filtrado del aire para no desgastar todos los pistones o lo que sea, ¿sí? Entonces de ahí yo paso a un segundo módulo que es el de alta, pero el inconveniente es que yo no puedo comprimir eso desde la presión atmosférica hasta 3 kilos y pasar directamente al cilindro de alta. ¿Por qué? Porque yo les he dicho recién, cuando uno comprime, levanta temperatura y cambia densidad, ¿sí? Entonces, ahí yo tengo que hacer un enfriamiento, que les he dicho también en clase, que se puede hacer con aire al ambiente, ¿no es cierto? Hay un enfriamiento para bajar, no presión, para bajar temperatura del aire, para que no entre al cilindro de alta, que es de menor tamaño, pero que comprime más, ¿sí? O a través de refrigeración por agua. Y luego pasa al cabezal de alta, que es más chico, que a la vez tiene, ambos tienen paletas, normalmente son de acero o de aluminio, por fuera, para aumentar la superficie de intercambio con el aire ambiente. Aparte de la refrigeración, ustedes van a ver que la salida del compresor de la parte de la etapa de baja a la etapa de alta van con caños, 2 o 3 caños, pero también con todo un entretejido de acero, como si fuera similar a un radiador, ¿sí? Que son aletas para aumentar la superficie de intercambio. En el caso de sería de aire. ¿Está claro? Sí. Bien. Ahora, segunda pregunta. No, bueno, pero ahí, digamos, a veces cuando vas a comprar un compresor te hablan de alta, baja, baja, baja. Eso es. Yo no entendía cuál aplicación se le da a cada uno. No. Pido, ¿es de baja o es de alta? Es por la presión. Ese es distinto. Yo te estaba explicando cómo trabaja. De alta es para presiones mayores a 7 kilos o 7 kilos mínimo. De baja es para menores presiones, pero también tiene que ver con el caudal que vos necesitas. ¿Sí? Va muy aparejado. Vos lo primero que tenés que preguntar es, si es de baja, es porque es de baja presión, pero ¿qué caudal tiene? Porque capaz que el caudal que vos necesitas, esas son las dos variables que vos ves siempre aquí, el caudal, ya sea en metros cúbicos por hora, que vos necesitas de aire, para eso yo tengo el compresor, y a la presión que vos necesitas ese caudal de aire. ¿Está claro? Entonces, eso es lo que te dicen ellos, eso es lo que te preguntan. ¿Usted necesita de baja o de alta presión? Lo primero. Y luego te van a preguntar, ¿necesita de bajo caudal o de medio caudal o de alta caudal? Son las dos variables que vos vas a manejar. Eso es el alta, alta, baja, baja y la historia. Son los caudales y las presiones que vos trabajás. Luego vienen las etapas, que es lo que yo te estaba explicando.
una etapa de baja y una etapa de alta. Cuando vos comprimís y querés llegar a 7 kilos, que son los compresores de alta, vos necesitas 2 etapas con sistema de refrigeración intermedia. ¿Sí? Perfecto. Ahora, Bien. eso me Bien. lleva a la segunda pregunta. Sí, Yo veía, por ejemplo, en YouTube, yo supongo que quiero comprar un compresor y sí, bueno, para un determinado tipo de trabajo, hablemos de una instalación, le digamos semi-industrial, ¿sí? Y ahí en YouTube te dicen, bueno, Sí. más o menos usted para comprar un determinado volumen de compresor, te dicen, Sí. a ver, fíjese usted en su instalación cuántos puestos de trabajo tiene. Y hacen un calculito ahí, dicen, por ejemplo, si usted tiene 3 puestos de trabajo, necesita tanto caudal para cada puesto con un error de no sé tanto, y hacen un cálculo y te dicen, bueno, usted necesita un compresor de 250 litros. sí. Eso, ¿cómo es la onda con eso? ¿Eso es verdad? Bueno, ¿No es eso verdad? es como el aire acondicionado, ¿ha visto? En el celular tengo, siempre me pregunto, o las calderas. Voy a decir, ¿yo cuántos kilos por hora de vapor necesito? Eso va a depender de lo que vos querás hacer con el compresor, con la caldera, con lo que sea, o con la bomba. Vos lo que tenés que saber es qué presión necesitas, ¿sí? Y qué caudal. De ahí te podés ir a cualquier ábaco en función de lo que ellos te dicen. Bueno, lo primero es fundamental, ¿para qué lo necesitas? Eso es lo que así empezó yo. ¿Para qué lo necesitas? ¿Sí? En el caso tuyo, para instalaciones semi-industriales, no para industriales, vos lo que estás necesitando será pintura, aire comprimido para limpieza. ¿Qué más pueden necesitar en el caso tuyo concreto? Por ejemplo, necesito 3 pistolas para aire comprimido, para Perfecto. limpieza, y Bien, después entonces, una... no siga. 3 pistolas. Vos necesitas 3 pistolas. Ya lo que te está hablando, si vos querés trabajar con 3 pistolas simultáneas, es que vos estás necesitando caudal. ¿Sí? Ah, bien. Más que presión. Ahora, vos tenés chapa y pintura, pongamos que tengas, capaz que ni tenés, no importa. ¿Qué es lo que tenés para que tenés 3 pistolas? Es para un lavadero de vehículos. Perfecto. Muy bien. Entonces tenés que Manejo mucho lavar. auto, entonces, Claro, tenés que hacer 3 cosas. Tenés que lavarlo al auto, tenés que inyectarle dentro del lavado el agua, tenés que inyectarle detergente, esa es una pistola especial, ¿sí? Que también te suma presión, ¿sí? Y luego tenés que limpiar el motor con diésel, que es otra pistola especial, ¿no es cierto? Entonces, el que vos estás hablando, si vos querés hacer para 3 vehículos, es decir, vos estás haciendo ingresar 3 vehículos, pues por eso querés 3 pistolas, o querés 3 pistolas para hacer 3 trabajos a un solo auto. No, a ver, es complicado, pero sí, consideremos que necesito hacer 3 vehículos simultáneamente. En realidad, 4. Claro, entonces lo que vos tenés que buscar es, primero, ¿qué caudal de agua necesitas para un vehículo? Perdón, ¿qué caudal de aire necesitas para limpiar un vehículo? Porque el compresor trabaja con aire, no con agua. ¿Sí? Bien. ¿Vos para qué lo estás usando al compresor? Es para eso. Para ir para trabajando limpiar. con 4 vehículos simultáneamente. Claro. Entonces, lo primero que tenés que ver que el asunto es metro cúbico por tiempo. ¿Y por qué? Vos lo que tenés que decir el tipo, mire, yo necesito para limpiar interiormente, exteriormente, con aire, 4 vehículos simultáneamente, que cambia si yo uso 2 y 2 después, o 1 y lo voy haciendo pasar. Vos necesitas en este momento caudal, y ya no es un caudal chico, sino un caudal mediano a grande. Lo que tenés que ver en la tabla del que te está por vender el compresor, para limpiar un auto, no para lavarlo, para limpiar un auto, ¿qué caudal necesitas? Mínimo. Desde que vos empezás hasta que lo dejas limpio. Multiplicarlo por 4. ¿Sí? Bueno, ese es el caudal mínimo que vos vas a pedir el compresor. Y luego tenés que ver a qué presión vas a trabajar. ¿Sí? Porque capaz que 7 kilos es fuerte, es mucho, y rompe algo dentro del vehículo en la parte interior. Exactamente. Entonces, el asesoramiento tiene que ser, lo primero, entrar porque hay muchísimas tablas, pero ya lo dan los fabricantes. Y eso es
entrar a lo que son compresores industriales para limpieza de vehículos. ¿Sí? Ahí te va a dar los caudales que vos necesitas y la presión no es tanto problema desde el punto de vista técnico, porque vos la presión con una válvula reguladora que te la van a vender, así como los filtros previo. Si el compresor trae un filtro, que muchas veces los compresores medio baratos, es una simple esponja puesto en un contenedor metálico, ¿sí? El problema es que vos no, a la salida, no le metas al agua, al aire humedad, y no le metas piedra o arena o algo, porque lo que lo va a meter y lo va a limpiar, lo va a destrozar los tableros. Entonces, ahí viene el filtrado, pero ahí también viene una válvula, que es la válvula principal para regulación de la presión que vos tenés. Por aparte, el compresor tiene para regular un presostato a la presión que vos querés trabajar. Máxima, ponerle 7 kilos, no van a estar más que eso, Trinch, ¿sí? O la puedo reducir a 2 kilos, 2,5 kilos, 3 kilos, yo con solo regular, normalmente vino con una perilla o con un destornillador, un tornillito, que vos lo vas volviendo con una escala, y ahí te regula la presión. Pedí un compresor semi-industrial o industrial, ¿sí? Con regulación de presión. Te van a vender eso del presostato, a qué presión te va a cortar. Y el mismo presostato, cuando baje la presión, porque vos estás consumiendo, y baje la presión en el botellón que vos tenés, te va a volver a reactivar el ingreso automáticamente. Así trabaja un compresor automático. Es decir, cuando baja ya la presión con lo que vos estás trabajando, inmediatamente lo hace entrar nuevamente al compresor el mismo presostato. Quiere decir que tiene corte por baja y tiene corte por alta presión. ¿Sí? Esos dos va a tener que regularlo. Entonces, lo fundamental que yo te diría, entra a cualquier tabla de eso para sacar los caudales estimados de aire para limpieza de un vehículo. Multiplica eso por 4. Ese es tu caudal mínimo. Vos tenés que comprar uno de un poquito más de caudal, ¿sí? Porque si no siempre va a estar estrecho. Y luego la presión la vas regulando, ¿sí? Con una válvula a la salida. Antes de que tome la cañería, que tome, vos le vas a poner enchufe fácil, rápido, ¿sí? Que vos te conectas con la manguera y chao. Y con la pistola, de las 3 o 4 que vos necesites. Se llaman acoples rápidos. Eso también pedilo. ¿Sí? Porque eso es parte de todo el complemento. Ahí en YouTube hay videos que hacen de todas las instalaciones. Pucha, si podríamos al laboratorio, yo te muestro en 3 minutos lo que he hecho ahí con el ingeniero Guzmán. Yo le hice toda la instalación de aire para el laboratorio de mecánica donde yo estoy y para los otros laboratorios. Y es bastante fácil, con caño de acero, toma rápida, con salida de manguera para pistola, para limpieza, y para mostrar también cómo se mueven los instrumentos. Entonces yo creo que vos tenés que hacer uno de un caudal superior a los 4 vehículos simultáneos que vos querés hacer, ¿sí? Con una presión hasta 7 kilos, y ahí ellos te van a decir, bueno, para tal caudal y tal presión va a ser de una etapa o de 2 etapas, con refrigeración intermedia. Esa la refrigeración intermedia es para que no llegue a una alta temperatura y algún problema tenga vos en el cilindro de alta, que es más chico que el de baja. ¿Está claro, Trinch? Sí, profe. Falta tercera pregunta. Sí. Bueno. Ya te cobro. Bueno, no. De la cuarta sí, cóbrame, la tercera no. Mira. Dale. Yo tengo un compresor viejo. Sí. De 300 litros, 7,5 HP. Sí. Marca, no sé, una marca nacional tiene. No importa la marca. Sí. No importa la marca, mientras funcione. Claro, exactamente. Sí. Yo lo quiero reemplazar. Sí. Y bueno, esto es interesante porque escuchen los chicos. Voy a la gente que vende compresores, porque se dedica a eso. Sí. Y resulta ser que hoy en día, claro, hay muchos, están los compresores nacionales y los compresores chinos. No, chino no compré. Bueno, pero ¿cuál es el tema? Sí. Los compresores chinos son muchísimo más baratos que los nacionales, pero... Sí, un tercio a mitad. Te dura menos. Exactamente. Yo he hecho la macana con bombas chinas. Bombas para edificios chinas. Yo estaba haciendo un edificio y bueno, no tenían plata. Miren, los ingenieros no tenemos. Le digo, vea,
Si usted quiere algo de solución inmediata, y cómprela. Ahora, no le va a durar 3 meses. Bueno, le dura un año y se quejaban. Lo chino es barato, soluciona un problema inmediato, pero para algo industrial en la cual vos la inversión la haces una vez y después cuando mucho la podés reparar o mantener vos, pues no es difícil, es como arreglar un pitón de una moto, no es más que eso. Bueno, de acuerdo al volumen, ¿no es cierto?, al caudal que vos tengáis, a la presión, pero la presión no pasa 7 kilos, son pitones chicos, se reparan fácil con un mecánico. Los alternativos, los rotativos ya es otra historia, pero te dura menos. Siempre vos tenés que pensar que una inversión puede ser barata, pero lo barato sale caro. En la casa de mi suegro ya vamos cambiando 3 bombas de China, ¿sí? Para poder de la cisterna hasta la, ¿cómo se llama? Hasta el tanque, ¿sí? No duran porque son todas una unidad completa. Le pasa algo al motor, vos ya no tenés el rodete que te funcione. Le pasa algo al rodete y se te clava el motor. Entonces, ojo cuando tengas que hacer la inversión, porque, ojo, también chino, si vos lo pagás, tienen señores autos, señores maquinaria, pero valen lo mismo que cualquier otro internacional. Bien. Lo barato chino es mala calidad. Bueno, ¿qué es lo que pasa, profe? Sí. Les comento la situación, ¿no? Sí. Te recomiendan los vendedores, te dicen, mira, este chino es verdad, como dice usted, cuesta 1/3 de uno nacional. Sí. ¿Sí? Y uno piensa eso, que se va a romper, que en cualquier momento se rompe, me deja pata, ¿sí? Y ahora dice, bueno, a ver, veo uno nacional. ¿Qué es lo que pasa con los compresores nacionales? Por ejemplo, la marca Lloyd, que es conocida. Son imposibles comprarlos, porque son carísimos. Carísimo. Carísimos. Porque ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja? Trinch, están sobredimensionados, por eso dura más. Ah, bueno, pues sí. Entonces vos pagás la tranquilidad. Ojo que en motores, Argentina tampoco es bueno. Motor eléctrico, se rompe. Pero vos motor eléctrico es fácil cuando se cambia. En cambio, reparar un compresor que se ha roto no es tan fácil. ¿Sí? Ahí está. Por eso digo. ¿Qué te dicen los vendedores? ¿Qué te dicen los vendedores? Te dicen, mira, es verdad, el compresor nacional es carísimo, pero va a tener siempre la línea de repuesto, ¿sí? Y el chino, depende del color del país, pero, o sea, se te va a romper, pero no va a haber repuesto, pero ¿qué pasa? Todos los compresores son parecidos y a la larga le puede adaptar el repuesto de otras marcas. ¿Eso es verdad o no es verdad? ¿Conviene o no conviene? Mira, yo te podría decir que sí se puede lo que hace es eso, pero lo desvirtúa totalmente y al último termina siendo un híbrido que no sabe qué es. Y como siempre termina rompiéndose todo. Por un lado, vos tenés que dura poco, es cierto, yo aquí ya lo he probado y ya estoy curado con los chinos. ¿Hay chinos de alta calidad? Sí, hay chinos de alta calidad, pero valen lo mismo que cualquiera argentino o europeo o estadounidense. Yo te diría, ¿a dónde has ido vos? Yo estoy en Salta ahora. Consulté en varios lugares, pero ¿quién es el que vende todo nacional y tiene...